¿Qué tal? Buen Buenos día. días. Bueno, vamos a empezar con la otra parte que nos quedaba eh, de todo lo que vimos que fue el comportamiento de la empresa, ¿sí? Ahora vamos a empezar con el comportamiento de la empresa de acuerdo a las estructuras de mercado, ¿sí? La primera estructura que nosotros vamos a ver va a ser competencia perfecta, ¿sí? Este PowerPoint está, como ahí dice, en el campus virtual, se llama competencia perfecta a corto y largo plazo, ¿sí? En materiales. Y bueno, vamos a ver en esta segunda etapa de la materia todas las estructuras de mercados que podamos ver, ¿sí? Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, monopsonio, ¿sí? Y bueno, eso digamos va a ser el fuerte de la segunda parte. La segunda parte de la materia, como tiene que ver con las estructuras de mercado, digamos, la parte de matemática no es tan complicada, es más corta, más sencilla, pero como son tantas estructuras de mercado, es un poco, a veces uno se confunde, pero bueno, después dentro de todo es bastante más sencillo. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de competencia perfecta? Esperen que comparto. Así se ve más grande. Ay, no, compartir no, era este. A ver, presentar. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuáles son los supuestos que tiene la competencia perfecta? ¿Sí? Bueno, hay muchos compradores, muchos vendedores, o sea que, eh, esperen un segundo que tengo chicos para admitir. Bueno, hay muchos compradores, muchos vendedores, ¿sí? Que desean comprar productos. ¿Cómo son los productos que desean comprar? Son productos homogéneos. ¿Qué significa que los productos sean homogéneos? Que son productos que no se distinguen por marca, ¿sí? O sea, ustedes cuando van a la verdulería y piden un kilo de papa, le dicen, dame papa tal marca, no. O sea, a lo sumo blanco y negra, o sea, que papa, pero en general no hay distinción de marcas de papa, tampoco de tomate, ni de lechuga, ¿sí? Entonces hay muchos compradores, muchos vendedores que desean comprar justamente productos homogéneos, ¿sí? Entonces, digamos, son los supuestos más fuertes que tiene competencia perfecta, son los que estamos enumerando ahora. Muchos compradores, muchos vendedores que se reúnen, digamos, o intercambian, interactúan por compras y ventas de productos homogéneos, o sea, productos que no tienen marca, que no los podés distinguir, ¿sí? El precio del producto entonces va a venir dado por el mercado. ¿Por qué? Porque son tantos los vendedores, que ninguno tiene un poder de mercado para establecer el precio, ¿sí? O sea, cada uno de los productores aporta muy poco en el mercado, entonces no tiene poder de mercado, o sea, son tantas las cantidades, o sea, hay tantos productores de papa que ninguno puede decir, bueno, yo el precio de la papa lo pongo a tal. Si el precio del producto viene dado por el mercado, el precio del producto homogéneo viene dado por el mercado, ¿sí? Entonces, como el precio viene dado por el mercado y las empresas no tienen poder de mercado de poder establecer el precio, entonces las empresas pasan a ser tomadoras de precios. ¿Se entiende? Las empresas son Mm, tomadoras de precios. No Bueno, me quedó claro, perdón. o sea, El, si vos sos un productor de papa, sí, ¿sí? El productor, vos no podés establecer el precio de la papa, porque el precio ya está establecido en el mercado. ¿Sí? A nivel internacional, por ejemplo, las commodities, el trigo, la soja, no es que una empresa establece el precio de la soja, viene dado por el mercado, por las fuerzas del mercado, ¿entendés? Por los movimientos de los compradores y los vendedores. No hay eh, una empresa que fija el mercado, sino que la empresa dice, bueno, yo sé que la papa está a tal precio y te la tengo que vender a tal precio. ¿Se entiende? Viene dado, o sea, hay información perfecta. No, la empresa no puede establecer el precio, viene dado por el mercado. La papa viene a este precio, se vende a este precio, te la tengo que vender a este precio,
Por ejemplo, generalmente vos vas por los supermercados, almacenes, verdulerías de barrio y el precio de la papa es más o menos el mismo, no hay gran variación, ¿sí? O sea, la empresa toma el precio y los compradores saben cuál es el precio, ¿sí? Sí, sí, gracias. ¿Está bien? Y hay libre, si vos sos un productor de papa, dice, bueno, la papa se está vendiendo a este precio, te la vendo a este precio. ¿Se entiende? Sos productor, cosechás la papa y la pones en el mercado, vas al mercado central y ya no, vos vas al mercado central con toneladas de papa, no la vas a vender más cara que el resto. ¿A cuánto está? Está tanto, bueno, listo. ¿Se entiende cómo es el sistema? Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, no, de nada. Entonces, bueno, hay libre entrada y salida de empresas, eso se va a ir viendo, que, o sea, cuando las empresas, se nota que varias empresas tienen beneficios extraordinarios, va a incentivar a que eh, muchas empresas entren al mercado y cuando se empiece a haber, digamos, pérdidas, muchas empresas van a salir del mercado. Por ejemplo, en una época, porque siempre hay como, eh, ¿cómo se dice? Como a veces hay bienes homogéneos, productos homogéneos que se ponen de moda. Por ejemplo, hace 20 años atrás, lo que estaba de moda eran las canchas de pádel. Entonces ustedes veían que por todo el Gran Buenos Aires habrían canchas de pádel. ¿Se entiende por qué? Porque era muy rentable, estaba de moda y entonces generaba buena ganancia. Pero después a medida que eso eh, fueron cambiando, digamos, los gustos, las preferencias de los consumidores, fueron prefiriendo otros deportes, por ejemplo, o pasó de moda, como se dice, muchas canchas, al no tener movimiento de consumidores, digamos, por decirlo de alguna manera, empezaron a cerrar. O sea, hay libre entrada y salida de empresas, significa eso, que muchas empresas pueden ingresar al mercado, pueden volverse productores de papa, o por ahí eran productores de una verdura y después se vuelven productores de papa, por ejemplo, ya que es rentable en ese momento y, y ven que muchas empresas están teniendo ganancias y salen del mercado cuando se observan pérdidas. Estos son los supuestos más fuertes que tiene la competencia perfecta, ¿sí? Muchas empresas, como dice acá, venden productos idénticos a muchos compradores, no hay restricciones para entrar a la industria, o sea que no hay limitaciones para entrar a vender papas, por ejemplo, y las empresas establecidas no tienen ventaja con respecto a las otras nuevas, ¿sí? Los vendedores y los compradores están bien informados acerca de los precios, es lo que decía recién, ¿sí? Los consumidores saben el precio y los vendedores también lo conocen, ¿sí? Entonces, bueno, acá explica la definición de tomador de precios, ¿sí? Eh, bueno, y acá más o menos hay un poco, bueno, acá dice la agricultura, la pesca, el procesamiento de madera, la fabricación de papel, la manufactura de vasos de cartón, bolsas de plástico, eh, bueno, servicios de jardinería, plomería, pintura, son, digamos, servicios diversos, se identifican con lo que es la competencia perfecta, ¿sí? Vamos a la página siguiente, no sé por qué no hace clic, se colgó, bueno, ya empezamos. Eh, a ver, se me colgó la página. ¿Pueden creerlo? Ahí está. Bueno, entonces, ¿esta es la anterior? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Entonces tenés una empresa dentro de la industria, ¿sí? O sea, hay varias empresas que componen la industria, un montón. Vamos a ver cómo es el comportamiento de una empresa dentro de la industria de competencia perfecta. ¿Se entiende? O sea, cómo una empresa se comporta dentro de la competencia perfecta. Y así se van a comportar todas las empresas que están en competencia perfecta. Entonces, como acá dice, la empresa en competencia perfecta busca maximizar el beneficio. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el beneficio? Ustedes tienen que entender que el beneficio es una diferencia entre las ventas totales y el costo total. O sea, la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Sí? Es clave que de ahora en más lo que vamos a empezar a
a conocer, digamos, es cuál es el beneficio de las empresas. Entonces, ustedes tienen que saber ya de entrada que el beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Sí? ¿Y qué es el ingreso total? Como les dije yo recién, las ventas totales, ¿qué son? O sea, todo lo que vende una empresa. Sí, es el precio por la cantidad, el precio de los productos por las cantidades vendidas. ¿Sí? El ingreso total es precio por cantidad. ¿Sí? Entonces, como el precio viene dado por el mercado, esperen que acá voy a andar usando Ay, esperen, denme un minuto que quiero usar el lápiz. Ahí está. Como el precio viene acá, ¿no? El ingreso total es igual al precio por la cantidad. Este es el beneficio, ingreso total menos costo total. Y acá dice, el precio viene dado por el mercado. Entonces, si vos sabes que el beneficio, es la B de beneficio, es igual a precio por cantidad menos costo total, ¿sí? Vos tenés que saber, ahora voy a borrar, miren lo siguiente. A ver, esperen, yo le ponía color a esto, bueno, no importa. Miren esto. ¿Ven que tengo la P y tengo una rayita arriba de la P? ¿Lo ven? Lo acabo de marcar de un montón de maneras posibles. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Ven? Entonces, la rayita que está arriba de la P significa que el precio es constante, viene dado. ¿Sí? Y le hacen una rayita arriba de la P. Entonces, esto es importante porque es importante para lo que se viene ahora, que es la optimización. Entonces, dame un minuto. Entonces, el precio viene dado por el mercado. Beneficio igual a precio por Q con el precio constante, con una rayita arriba, menos el costo total. Entonces, como nosotros vamos a buscar maximizar el beneficio significa optimizar. ¿Sí? ¿Está? Claro, Significa sí, sí. optimizar. Entonces, todo proceso de optimización implica una derivación. ¿Está? Todo proceso de optimización significa una derivación. Vamos a borrar. Entonces, el beneficio es precio por cantidad menos costo total. Entonces, como nosotros buscamos maximizar el beneficio, tenemos que derivar el beneficio. Derivamos el beneficio, lo voy a escribir acá, con respecto a la cantidad, ¿sí?, vendida. Entonces, si vos tenés que el beneficio es igual a P por Q menos costo total, pongo la C de costo y el precio viene dado, ahí le pongo el asterisco, ¿sí? Entonces, es una constante, la derivada del beneficio con respecto a la cantidad te va a quedar Q, ¿se entiende? Perdón, P, ¿se entiende? Te queda P. Menos la derivada del costo marginal, que ¿cómo se llama? La derivada del costo total, ¿cómo se llama? Costo marginal, claro. Costo marginal. ¿Sí? Bueno, fíjense, esta es la condición de primer orden. ¿Sí? La primera condición necesaria, pero no suficiente. Fíjense la condición de primer orden que le está diciendo, que el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿Sí? Que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, acá lo dice, la condición de primer orden te dice que el precio tiene que ser igual al costo marginal, pero porque fíjense que acá yo escribí ingreso marginal, porque la derivada al ingreso total también se lo conoce como ingreso marginal. Entonces, el ingreso marginal va a ser igual a P. ¿Está bien? ¿Sí? Porque sale que si vos derivás el ingreso total y te da que es igual a P, entonces el ingreso marginal es igual a P. Entonces el ingreso marginal es igual a P. Y la condición de primer orden te está diciendo que P tiene que ser igual al costo marginal. Y vamos a ver
que si ustedes saben que el ingreso medio es igual a ingreso total, vayan haciéndolo en cuaderno, ingreso total sobre Q, ingreso medio me va a dar que es igual a P. ¿Lo ven? Porque el ingreso total es P por Q sobre Q, te queda P constante. Entonces vamos a ver que el precio va a ser igual al ingreso medio y al ingreso marginal, ¿sí? Por definición. Y en la condición de primer orden te está diciendo que el precio va a ser igual al costo marginal. Esa es la condición de primer orden. El precio tiene que ser igual al costo marginal, sabiendo que el precio es igual al ingreso marginal y igual al costo marginal. ¿Está bien? Entonces, ven que acá lo escribí, precio menos costo marginal es lo mismo que escribir ingreso marginal menos costo marginal, pero escribimos P igual a costo marginal, porque después puede generarles confusión en el momento de la resolución del ejercicio. Entonces, dice P menos costo marginal igual a 0, porque el ingreso marginal es igual al precio, siempre en competencia perfecta, y además el ingreso medio, por definición, también es igual a P. ¿Sí? Voy a borrar todo lo que escribí. ¿Puedo borrar? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, listo. Borro. Bueno. Entonces, bueno, lo que escribí acá lo tienen acá igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como el precio es igual al ingreso marginal, como el precio es igual al ingreso marginal y el precio es un valor constante, la curva de ingreso marginal, lo dice acá, va a ser una línea horizontal, ¿sí? Que va a ser igual al precio del mercado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? Una curva de demanda horizontal es perfectamente elástica, así que la empresa enfrenta una demanda perfectamente elástica de su producción, ¿sí? Bueno, acá en el ejemplo de las camisas de Don Carlos, que lo trae el manual, es un sustituto perfecto de cualquier otra camisa, ¿sí? Sin embargo, la demanda del mercado de las camisas no es perfectamente elástica, ya que su elasticidad depende de la facilidad que puede sustituirse las camisas por otros bienes y servicios. ¿Se entiende? O sea, el producto de las papas, digamos, yo voy a comprar papa, puedo comprar papa de cualquier marca, pero si puedo sustituirla la papa por otra verdura. Eso es lo que está diciendo el ejemplo. Entonces, fíjense lo siguiente. Una cosa es el comportamiento de la empresa y otra cosa va a ser el comportamiento de la industria. Denme un minuto que no sé por qué pasa esto, que se me pone lento, o no me responde la... Ahí está. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Precio por cantidad era el ingreso total que tiene la empresa. El precio es siempre igual, ¿sí? Y lo que va variando es la cantidad. Entonces la curva de ingreso total puede tener esta forma, ¿sí? Fíjense, la curva de ingreso total tiene esta forma. El ingreso marginal es igual al precio, en este caso, de las camisas o la papa, por ejemplo, y siempre va a ser de esta manera, porque la derivada del ingreso total da una constante, ¿sí? Y esta curva de ingreso marginal pasa a ser la curva de demanda de la empresa. Repito, de la empresa, ¿sí? Ahora déjenme que voy a escribir una cosita, a ver si puedo. Si no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, es el comportamiento que tiene la empresa en competencia perfecta. Y esto es el mercado, ¿sí? El mercado de papas global, ¿se entiende? Entonces, fíjense, la curva de mercado es como vimos al comienzo de la materia, ¿sí? Cuando vimos el comienzo de la materia, vimos el equilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, acá se ve lo mismo, tenemos una curva de demanda del mercado, de todas las camisas que se venden en el país, en este ejemplo, y la curva de oferta de todas las camisas que ofrecen en el país. Puede ser camisas o papas. Pero cada empresa tiene un comportamiento distinto, tiene esta curvita y esta curvita. ¿Se entiende?
Entonces, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo dice, ¿no? Cantidad vendida del producto, el precio es el mismo, 25, y el ingreso total es precio por cantidad. Por cantidad. Ven que la variación del ingreso total siempre es 25. ¿Está bien? Sigamos. ¿Puedo avanzar? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. las decisiones que tiene la empresa. Entonces, la empresa que busca maximizar sus beneficios va a tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Entonces, quiere producir al costo mínimo, tiene que saber qué cantidad va a producir y si debe permanecer o no en el mercado dado los beneficios que va a obtener del precio, de acuerdo al precio que haya en el mercado. ¿Sí? O sea, acá lo dice, la tarea de la empresa competitiva consiste en obtener las máximas ganancias económicas que se pueda, dadas las restricciones que enfrenta dentro del mercado. Por ejemplo, cuáles serían las restricciones? Bueno, cuál es el precio, si me va a dar beneficios, si me va a dar pérdida, si eso me va a generar que me permanezca en el mercado o me vaya. Yo quiero producir y obtener las máximas ganancias con el mínimo costo, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a todo eso, tengo que ver qué cantidad voy a producir. Entonces, lo que se sabe, como quiere producir al menor costo posible para obtener la mayor ganancia posible, se sabe que va a producir en la curva del costo medio. ¿En qué parte? En el punto mínimo de la curva de costo medio, ¿sí? Y va a tener que tener en cuenta que el precio sea igual al costo marginal. O sea que acá entra en juego lo que yo les había comentado la otra vez, que la curva de costo marginal va a ser muy importante, y la otra curva que iba a ser muy importante era la curva de los costos medios, que para tener la mayor ganancia va a producir en el punto mínimo. Esto es clave, ¿sí? Entonces, veamos un poco cómo avanzamos. Hoy vamos a ver, digamos, no vamos a ver todo competencia perfecta, vamos a ver solamente una parte, porque estoy un poco... me puse la segunda dosis de la vacuna hace poco y estoy como eh, no sintiéndome óptima, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver justamente por qué pasa esto, ¿no? Como les iba diciendo, la empresa va a tratar de obtener la máxima ganancia posible, que es la diferencia entre el costo total y el ingreso total, ¿sí? Siempre va a tratar de obtener ese punto, ¿no? El máximo valor de ganancia. Puede haber momentos que, de acuerdo a cómo sean los costos y el ingreso, puede tener momentos de pérdidas, pero va a tener de acuerdo a cómo va a producir, ¿sí? Generalmente al principio siempre hay un poco de pérdida porque tenés los costos totales que superan a los ingresos, generalmente al comienzo de la producción, pero luego tenés una etapa donde las ganancias son altas. Entonces veamos cómo sigue esto. Dice, ¿cuándo producir en competencia perfecta? A veces va a producir y otras veces no va a producir la empresa. Y eso va a depender de cómo esté el precio con respecto a las curvas de los costos. Vamos a leer un poquito esto, a ver si lo van entendiendo. Porque competencia perfecta es fácil, pero tienen, digamos, varios ítems a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, acá comenta que hay que utilizar el análisis marginal para hacer la maximización de ganancias de la empresa. Entonces te surge el concepto de ingreso marginal y costo marginal. Nosotros ya sabemos que el precio va a ser igual al ingreso marginal. Entonces, la curva de ingreso marginal va a tener esta forma y la curva de costo marginal va a tener esta forma, ¿sí? Va a haber un punto de intersección, ¿sí? Que es el punto donde yo les había dicho, la condición de primer orden, ¿cuál era? Que acá está señalada, que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Eso cuando ustedes maximizaban, ¿se acuerdan? Maximizaban el beneficio, ¿sí? Cuando maximizábamos el beneficio que lo hice recién, esta era mi condición de primer orden, que el precio sea igual al costo marginal. Entonces,
¿Cuál es ese punto? Es este punto de intersección donde el ingreso marginal corta a la curva de costo marginal. Ahí se va a dar mi maximización de beneficio, ¿sí? Entonces, acá lo dice, punto de maximización de las ganancias. Acá tienen el cuadrito, se extiende. Teníamos el valor de la cantidad vendida, la cantidad producida, el valor del ingreso total, porque el valor del precio es constante, es P igual a 25, entonces hago 7 por 25, el ingreso me da 175, 25 por 8 me da 200, 25 por 9 me da 225, 25 por 10, 250, bla, bla, bla. Esta es la variación del ingreso marginal, que es constante, es igual al precio, es 25. Y estos son los datos que me dan del costo total. Cuando produce 7 unidades es 141, cuando produce 8, 160, cuando produce 9, 183, y así sucesivamente. Y estos son los valores del costo marginal, ¿sí? Y la ganancia económica es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Sí? Vamos a ver que el máximo valor de ganancia económica se da cuando se producen 9 unidades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que siempre va a tener este comportamiento. La curva de costo marginal va a ser cortada en algún punto por el precio, ¿sí? Y en ese punto se da la maximización del beneficio. Veamos lo siguiente. Ay, perdón, que acá no lo borré. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar la empresa? Entonces, la producción que maximiza las ganancias de una empresa, ¿no?, es la cantidad ofrecida al precio del mercado. Entonces, en este caso, la cantidad ofrecida a un precio de $25 por camisa es de 9 camisas. Entonces, si el precio fuese mayor a $25, la empresa va a aumentar la producción, y si fuera menor, la disminuiría. Entonces, esto es el comportamiento que nosotros vimos como la ley de la oferta, ¿sí? Siempre que los demás factores permanecen constantes, cuanto mayor sea el precio de mercado, la empresa va a tratar de vender más, ¿sí? Pero acá, como yo les había dicho, si bien maximiza beneficios, hay otras cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Veamos cuáles son las otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Acá entra en juego entonces las curvas de costos medios para tener en cuenta cómo se va a comportar la empresa. Entonces, déjenme mostrárselo, después por ahí volvemos a la parte de la lectura. La empresa puede tener, digamos, puede enfrentar estas curvas. La curva fucsia es la curva de costo marginal. Este es el precio que viene dado por el mercado, que es 17 igual al ingreso marginal, y tiene su curva. Como estamos en el corto plazo, tenemos dos curvas de costos medios: la curva de costo total medio y la curva de costo variable medio. La diferencia entre estas dos, ¿qué era? El costo Que no fijo. varía cuando se produce más. No, el otro muchacho que dijo, El costo fijo. el costo fijo medio, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Joaquín, Joaquín. Muy bien, Joaquín, te cambiaste la voz. Bueno, está bien, estoy entonces, medio mal de la garganta por eso. sí. Bueno, fíjense, como dijo Joaquín, la diferencia, que la tendrán que haber dicho todos porque todos estudiaron para el primer parcial, es que la diferencia entre costo total medio y costo variable medio es el costo fijo medio, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, en este gráfico, tenemos que el precio es igual a 17. Fíjense en el detalle. La intersección del costo marginal con la curva de ingreso marginal da que son 7 unidades como la condición de primer orden, ¿sí? Es la que maximiza el beneficio. Y fíjense en lo que les quiero mostrar lo siguiente. El precio está tocando el mínimo valor del costo variable medio, ¿sí? Cuando el precio toca el mínimo valor del costo variable medio, ¿sí?, significa que la empresa puede decidir o cerrar o seguir, ¿cómo se dice?
o producir, digamos, 7 unidades, es como un punto de inflexión, se le llama punto de cierre. ¿Por qué? Acá lo comenta, el punto de cierre está justo en el costo variable medio mínimo. A un precio por debajo del costo variable medio mínimo, la empresa cierra y no genera producción. O sea, si el precio está por debajo, la empresa va a cerrar, ¿sí? A un precio igual al costo variable medio mínimo, la empresa es indiferente entre cerrar y no generar producción, o generar la producción al costo variable medio mínimo. De cualquier manera, la empresa minimiza su pérdida económica e incurre en una pérdida igual a su costo fijo total. Es el ejemplo que a veces dan con algunas, el ejemplo que además dan es con las heladerías en invierno. Las heladerías en invierno no le generan un beneficio extraordinario, digamos, pero siguen abiertas, ¿sí? Entonces, la curva de costo total medio, esta, la celeste, muestra que el costo total medio de la empresa cuando produce 7 camisas por día es de 20, bueno, 20,14. La empresa incurre en una pérdida igual a $3,14 por camisa por 7 camisas diarias, por lo tanto su pérdida es de $22 diarios, que es igual al costo fijo total, ¿sí? Cuando produce 7 camisas y el precio está en el mínimo valor del costo variable medio, tiene una pérdida que es igual a la del costo fijo total, ¿sí? Entonces, el punto de cierre está en el costo variable medio mínimo, a un precio por debajo, acá lo vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces, si el precio es mayor al mínimo valor del costo variable medio, la empresa produce. Si está acá hay una regla de producción. La regla de la producción es esta. Esperen que se las voy a marcar porque si no. Esta. ¿Sí? Hay una regla de optimización, o sea, las condiciones de optimización, pero también hay una regla de producción. Si el precio está por encima de este punto, del punto de cierre, ¿sí? ¿Por encima de qué vale el punto? El mínimo valor del costo variable medio, la empresa produce. Q es mayor a 0. Si el precio se encuentra por debajo de este valor, o sea, aquí, la empresa no produce. Q es igual a 0. Entonces, voy a borrar. Les voy a marcar. Entonces, mire lo que voy a marcar. Esto y esto que estoy señalando ahora, que es una curva quebrada por el punto de cierre, se la conoce como la curva de oferta de la empresa en competencia perfecta. Entonces, lo anaranjado es la curva de demanda de la empresa en competencia perfecta. De la empresa, no de la industria, de la empresa. Y lo quebrado que ven acá es la curva de oferta de la empresa en competencia perfecta. O sea, por debajo de este punto la empresa no produce. Por encima de este punto la empresa decide producir. Y la curva de oferta se identifica con el tramo ascendente de la curva de costo marginal. Porque cuando nosotros hacemos la condición de segundo orden de la maximización de beneficio, nos tiene que dar que esa cantidad se tiene que ubicar en el tramo ascendente de la curva de costo marginal. O sea que la derivada del costo marginal tiene que ser positivo. ¿Sí? Repito, cuando nosotros hacíamos la condición de primer orden, ¿cuál era? Hicimos El recién. precio menos el costo marginal es igual a 0. Exacto. Esa es la condición de primer orden. Ahora anoten, la condición de segundo orden es que la derivada del costo marginal sea positivo. Eso te está indicando, ¿sí?, que esa cantidad se tiene que ubicar en el tramo ascendente de la curva de costo marginal, o sea, en este tramo. Esto forma parte de la curva de oferta de la empresa cuando produce, y si no produce es esto. ¿Sí? Cada empresa en competencia perfecta va a tener una curva de oferta así. Sí, ahora igual la vamos a ver en los otros gráficos, pero bueno, ya se los estoy marcando. Entonces,
Si el precio es mayor al mínimo valor del costo variable medio, la empresa produce Q mayor a 0, y si el precio se encuentra por debajo del punto de cierre, la empresa no produce Q igual a 0. El mínimo valor, eso te lo da el mínimo valor de la curva de costos variables medio. Ahora, ¿qué nos dice la curva de costo total medio? El mínimo valor de la curva de costo total medio nos va a identificar la existencia de beneficios extraordinarios o no. Si estás en el punto mínimo del valor de la curva de costo total medio, que viene a ser este punto, ¿sí? El mínimo valor de la curva de costo total medio te indica que existen beneficios económicos nulos, ¿sí? Beneficios económicos nulos. Es el punto, también se lo conoce como punto de nivelación, lo anotan. Este es el punto de cierre y este es el punto de nivelación. ¿Sí? En ese punto no hay ganancias, todavía. Exacto. En ese punto se lo llama beneficios económicos nulos o un mínimo de ganancias que le permite seguir produciendo, pero generalmente son beneficios económicos nulos. ¿Sí? Entonces, cuando el precio se ubica por encima de este punto, ay, por favor. Por ejemplo, por acá, ¿sí? La empresa va a tener ganancias extraordinarias o beneficios extraordinarias. Acá lo dice, por encima del punto de nivelación existen beneficios extraordinarios y eso genera lo que les contaba yo anteriormente, que es el incentivo a que otras empresas entren al mercado. ¿Está bien? Es el incentivo para que otras empresas entren al mercado. ¿Está? Entonces, Claro, vamos a pero igual seguir. eso no depende de cada empresa. O sea, no tienen todas la misma curva. Claro, claro, claro. Depende de... tienen la misma forma. Todas las empresas tienen esta misma forma. O sea, la empresa Pero pueden de tener otros valores, o Carlos, sea. claro, la empresa de Carlos tiene esta forma, la empresa de tiene una forma similar, ¿sí? Pero todas van a tener, digamos, una curva de costo marginal que va a estar cortada, que te va a indicar la curva de oferta. Ustedes van a ver que todas las empresas, esperen, déjenme un momentito, que todas las empresas del mercado, van a ver que todas las empresas del mercado, pero será acá, que todas las empresas del mercado tienen, digamos, su curva de oferta cortada, algunas así, otras, digamos, en otro punto, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, pero más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la sumatoria de todas las curvas de costo marginal de las empresas del mercado te van a constituir la curva de oferta de la industria. O sea que la curva de oferta de la industria, que es así, la curva de oferta de la industria que es así, no es otra cosa que la sumatoria de los costos marginales de todas las empresas de la industria. ¿Sí? Lo van a ver igual en los otros gráficos que tenemos más adelante. Se va a cortar ahora. Puede ser Avanzamos. que sea como la curva del mercado de la demanda, nada más que Esta es en la vez de curva de ser oferta. decreciente. Claro, Esta es sí, la, pero digo, puede ser que sea como la curva de demanda de mercado, pero en vez de ser decreciente, sea creciente. en vez de, ¿cómo? Ay, no te entiendo la pregunta. La curva de oferta siempre tiene pendiente positiva. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a seguir entonces con, ¿dónde estábamos? Estábamos con este, a ver, ¿cuál era la pregunta que me están haciendo? Porque, Que la curva de oferta de mercado de la sí, industria, digo, sería como la curva acá está. de demanda de mercado, pero o sea, en vez de ser decreciente, sea creciente. No, 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 eh, siempre va a tener esta pendiente positiva, siempre va a tener esta relación entre, acá la ves, ¿ves? Esta es una curva de una industria, de una empresa de las camisas de Don Carlos, y esta es la industria de camisas. Todas las curvas de esta es es la curva de costo marginal de Carlos. Juancito va a tener otra curva de costo marginal y la sumatoria de las curvas de costo marginal que van a tender eh, todos van a producir en el tramo ascendente de la curva de costo marginal, van a tener justamente esta pendiente, esta forma. ¿Se entiende? No sé si con eso te respondo. Sí, sí, sí. Ah, Entiendo. perfecto. Bueno, vamos atrás. Tiqui, tiqui, tiqui. Uy, bueno. Entonces, ¿dónde estamos? Acá lo vimos, acá lo vimos. Esto lo vimos, esto lo vimos. Bueno, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá, bueno, si quieren leemos un poquito acá para, ¿cómo era presentar? Era acá esto, era que tenía que apretar, esto tengo que apretar, sí. No, comentarios no, presentar, acá. Entonces, acá tienen un poco lo que comentaba recién. ¿Dónde estaba? Acá. No, esto no, acá. Bueno, las comparaciones de las pérdidas, ¿no? El punto de cierre, el precio y la cantidad a los que la empresa le es indiferente entre producir y cerrar se denomina punto de cierre de una empresa. En el punto de cierre el punto de cierre ocurre al precio y la cantidad que al costo variable medio está en su nivel mínimo. Al punto de cierre, la empresa minimiza su pérdida, que es igual al costo fijo total, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Si el precio disminuye por debajo del costo variable medio mínimo, la empresa cierra temporalmente y sigue incurriendo en una pérdida igual al costo fijo total. A precios mayores, no estoy para atrás, a precios mayores que el costo variable medio mínimo, pero menores que el costo total medio, la empresa genera la producción que minimiza la pérdida e incurre en una pérdida, pero en una pérdida menor que el costo fijo total. ¿Sí? A precios mayores que el costo variable medio mínimo, pero menores, o sea que entre el punto de nivelación y el punto de cierre, la empresa genera la producción que minimiza la pérdida e incurre en una pérdida, pero una pérdida menor que el costo fijo total. Sería cuando estuviese, por ejemplo, como en esta raya roja. ¿Sí? Ahora seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es la curva de oferta? Que es lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Eh, bueno, es lo que vemos ahora acá. ¿Sí? La curva de oferta la constituye, digamos, toda la parte ascendente de la curva de costo marginal de la empresa. ¿Sí? El costo marginal y el costo variable medio de la empresa de Don Carlos, en este ejemplo, te va a llevar a construir la curva de oferta a corto plazo de las camisas de Don Carlos. ¿Sí? Eh, Vemos acá que el punto de cierre se ubica en el mínimo valor del costo variable medio, que es cuando el precio es igual a 17 y produce 7 unidades. ¿Sí? Si el precio es de 25, si el precio fuese de 25, y vos tenés que igualar el precio igual al costo marginal, te va a dar la cantidad que maximiza beneficios la empresa. Entonces acá va a producir 9 unidades, ¿sí? 9 de acá, y si es 31 el precio tiene que ser igual al costo marginal, te da 10. Entonces estos son los diferentes puntos que constituyen la curva de oferta. Acá lo escribo, vos sabés que el beneficio, ¿dónde está? Acá. El beneficio es igual a ingreso total menos costo total. La condición de primer orden, CPO puse así, condición de primer orden es que el costo marginal sea igual al precio, ¿sí? Sabiendo que el precio es igual al ingreso marginal. ¿Está bien?
Entonces, el precio es igual al costo marginal, entonces son estos puntitos que vamos armando nosotros, dado la variación del precio. Va variando el precio, ¿sí?, por el mercado, entonces esas son las cantidades que va produciendo. ¿Ven? La condición de primer orden te va también indicando cuál es la curva de oferta. Te permite construir la oferta, la curva de oferta de la empresa. Ahora, ¿dónde está? Debo borrar. Uy, perdón, quiero borrar, no quiero. Ahora, acá tienen lo que les comentaba, que no estaba muy marcado, que era esta cuestión. ¿Cuál es la condición de segundo orden? La condición de segundo orden te dice que tenés que derivar el costo marginal y te tiene que dar positivo. La condición de segundo orden es que la derivada del costo marginal sea positiva. ¿Sí? Entonces, la condición de segundo orden ubica a la empresa en el tramo ascendente la curva de costo marginal, lo que les decía yo. Todo, siempre va a estar bien que tiene la misma forma el tramo ascendente de la curva de costo marginal. Entonces, la sumatoria de todas las curvas de costo marginal de las empresas conforman la curva de oferta de la industria. Es lo que les acababa de decir recién. ¿Sí? Bueno, igual tienen para ir perdón, quería ver, uy, ahora cómo hago ahí está. Entonces, bueno, acá también tienen la aclaración, si P es mayor al mínimo valor de costo variable medio, la empresa produce Q igual a Q mayor a 0. Si el precio está por debajo del mínimo valor del costo variable medio, la empresa no produce Q igual a 0. Ahora, acá podemos ver 3 resultados posibles a corto plazo para la empresa. ¿Sí? 3 resultados posibles. 3 resultados posibles a corto plazo para la empresa. Que el precio sea igual al mínimo valor del costo total medio, es 1, ¿sí? Que el precio se ubique por encima del costo total medio. Fíjense que ahora dejamos de lado la parte del costo variable medio y estamos suponiendo que la empresa va a producir, efectivamente, pero veamos qué pasa con respecto al costo total medio. Que se acuerdan que el mínimo valor del costo total medio, ¿qué era? Nos generaba el punto de nivelación. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense que nos vamos a concentrar en el corto plazo, pero con la curva de costo total medio. La curva de costo total medio, el mínimo valor de la curva de costo total medio te daba el punto de nivelación. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí dice nivelación, ¿eh? A partir de ahí, nosotros podemos saber si, o sea, el punto de nivelación también lo llamábamos punto de beneficios económicos nulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, suponemos que ya está por encima del costo variable medio, obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, bueno, veamos qué pasa. No, voy a borrar todo. Veamos qué pasa. Tenés esta primera parte, que el precio esté justo en el mínimo valor del costo total medio. Es el punto de equilibrio, entonces, le dice, a corto plazo la empresa podría llegar a un punto en el que no gane ni pierda, su ganancia económica sea de 0. Logre una ganancia económica o ocurre una pérdida económica. O sea, en la gráfica A, el precio es igual al costo total medio mínimo. A la producción que maximiza sus ganancias, la empresa no pierde ni gana y su ganancia económica es igual a 0. O sea que en la gráfica A, esto es que tiene beneficios económicos nulos. ¿Sí? Veamos en la parte B. ¿Qué pasa con el precio? El precio está muy por encima del mínimo valor del costo total medio. O sea que toda esta diferencia se llama ganancia económica. ¿Sí? Entonces, obtiene beneficios extraordinarios. Veamos qué dice. En la gráfica B, el precio del mercado es de $25. A la producción que maximiza las ganancias, el precio excede el costo total medio
y la empresa obtiene una ganancia económica igual al área del rectángulo de color azul. Entonces, fíjense, vamos a sacar la cuenta, a ver, sí, nos sale sacar la cuenta. ¿Cómo sabemos nosotros? Acá lo dice, lo dijo recién, que es igual a la gráfica, a esta parte. Entonces nosotros tenemos que saber precio por cantidad, ¿cuánto nos da? O sea, 25 por 9, Sí, 225. ese es el ingreso total, ¿sí? Y el costo total nos lo va a dar la curva de costo marginal, que acá lo tenemos, ¿ven? El costo total medio, perdón. 9 por 20,35, ¿cuánto les da? Ahí va, esa es la calculadora. Ujú. 182,97. Bueno, ese es el costo total. ¿Y el ingreso total cuánto te daba? 225, 250, no, 225. 225. Sí, sí. 225 menos el costo total que sacaste recién, A ver, ¿cuánto da? 182. ¿Cuánto da? 182, algo. Ah, no te entiendo. 182,97. 182. Y esa sería la ganancia. La no, ganancia es económica. 225 menos 182. Sería, ¿o Me no? escriben Perdón. por el chat, el ingreso total y me escriben por el chat el costo total. Por favor, les pido. Los dos que están participando. O cualquiera. Bueno, Guido dice que 225, ¿qué es? Es el ingreso total. Bien. Claro. ¿Están todos de acuerdo? Y después es Pues, 20,33 por 9. sí, ese es el costo. Franco dice que te da Claro. 182,97. Y uno menos el Bien. otro. 225 menos 182,97 tiene que ser este círculo, 42,3. 42. 03. Exacto. Bueno, ese valor, ¿qué es? Es la ganancia económica, es este rectángulo celeste que ven acá. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ok. Profe, Sí. para sacar la ganancia, ¿no se podría hacer la diferencia? O sea, 25 menos 20 y después multiplicás. Porque, mira, acá tenés el costo total medio. Entonces, el costo total medio te dice que es 20,33 y para sacar el costo total vos espera, déjame que te lo escriba así para que lo entiendan todos, ¿no? El costo medio es igual a costo total sobre Q. ¿Sí? Acá te están diciendo que el costo medio es 20,33, el valor del costo medio es 20,33 y que el valor de Q es 9. ¿Sí? Entonces sacas costo total y haces ese 20,33 por 9. ¿Sí? Por ahí, si vos mentalmente lo haces rápido, no hay problema. Pero no hay problema. Pero es necesario que sepan, digamos, los pasos. Porque vos decís, sí, pero hay chicos que digan, bueno, lo hago así, pero no saben en sí qué es lo que están haciendo. Lo que se hace es esto. El valor de la curva te está dando esto, el costo medio. Y vos sabés cuál es la fórmula. Por eso le practicamos para el primer parcial. Entonces despejás costo total y te da que el costo total era, bueno, ahí lo que dijo los chicos, que ya me olvidé cuánto era. 225. No, 225 no era el No. ingreso total. 182,97, algo Está, así. 182 es el costo total, ¿sí? Entonces simplemente es por eso. Por ahí a algunos chicos les cuesta más, entonces dicen, bueno, para entender un poco lo que se está haciendo, ¿sí? Claro. Sí, No, sí, lo que yo te decía era hacer la diferencia en I en la ganancia y lo multiplicás por la cantidad, o sea, por 9. ¿Y te Sería lo da lo mismo, en realidad. mismo? Bueno, sí, está bien. Pero yo lo tengo que explicar de esa manera, ¿me entendés? Listo. Por las fórmulas. Hay chicos que no lo entienden. Sino. Bueno, y acá veamos, ¿alguien se animan a sacar el valor de la pérdida económica? Mientras tanto, si los que se animan, vayan haciéndolo. Mientras tanto, voy a explicar conceptualmente. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, fíjense, el precio está justo en el mínimo valor del costo variable medio. Acá el punto C. El precio de mercado es $17. A la producción que maximiza las ganancias, el precio está por debajo del costo total medio mínimo y la empresa incurre en una pérdida económica igual al área del rectángulo de color rojo. ¿Sí? Entonces acá tenés
que el costo total medio, cuando se producen 7 unidades, vale 20,14, ¿sí? Entonces, si el costo total medio te está diciendo que es 20,14, ¿sí? Entonces, el costo total es 20,14 por 7. ¿Cuánto les da? 140,98. 140,98. Bueno, el ingreso total es 7 por 17. 119. 119. Entonces la diferencia entre 119 y 140,98 es la pérdida. 21,98 sería. Exactamente. Pérdida. 21 es la pérdida, que tiene que ser igual a los costos fijos. ¿Sí? Entonces, estas son las situaciones, las posibles situaciones que pueda enfrentar una empresa en el corto plazo. El punto de equilibrio o beneficios económicos nulos, cuando existen ganancias extraordinarias, ganancias económicas, cuando existen pérdidas. Ahora bien, cuando existen ganancias extraordinarias, esto va a incentivar a que otras empresas entren al mercado. Cuando existan pérdidas, va a incentivar a que las empresas salgan del mercado. ¿Sí? Es lo que les había contado recién un poco. Bueno, y ya de paso vamos practicando cómo calcular beneficios y pérdidas dentro de los gráficos, que eso también Y se cuando está en suele... equilibrio, no pasa nada, no se incentiva ni a que sea Claro, casi nada. si querés hacer... Claro, exacto, ese equilibrio. Exacto, sí, sí, sí. Ahí pueden calcular que la ganancia de igual a 0. ¿Sí? Pues eso los pueden calcular. Entonces, vamos... bueno, acá lo escribí en el punto de equilibrio del gráfico, también lo conocemos como punto de nivelación. Los beneficios económicos son nulos o iguales a 0. ¿Sí? Profe, Bueno, sí. el caso de un punto de la codependencia perfecta en equilibrio es hipotético, ¿no? No hay ninguna empresa que pueda sostenerse en ese punto en que no gana ni pierde nada. Claro, sí, sí, sí. Esto es teoría, chicos. Es para entender un poco el comportamiento nada más. O sea, Así poder que, mantenerse puede, pero no le va a interesar. claro. No, no, sí, tal cual. Bueno, vamos a leer un poquito a largo plazo y vamos a cerrar por hoy. ¿Está bien? Esto es el corto plazo. Entonces, resumiendo un poco, en el corto plazo lo que nos interesa es, bueno, acá está pintado en amarillo igual, ¿no? Cómo maximiza el beneficio, ¿sí? Cómo son las curvas de oferta, esta es la curva de demanda, cómo es la curva de oferta, acá está este gráfico, ¿no? Cómo es la curva de oferta, qué pasa con el punto de nivelación, qué pasa con el punto de cierre, cuál es la condición de segundo orden, ¿sí? Y que entonces es muy importante las 3 curvas, la curva de costo marginal, las 4 curvas, la curva de costo marginal, la curva de costo total medio, la curva de costo variable medio y la curva de ingreso marginal. ¿Sí? O sea, esas 4 curvas son claves para entender el comportamiento de la empresa. Entonces, leemos esta parte y ya lo vamos a ir terminando para avanzar con la clase que viene más profundamente con el largo plazo, ¿sí? Y hacemos un ejercicio. ¿Está bien? Bueno, entonces, en el largo plazo... Ay, perdón, ay, me pasé, qué tonto. Esperen, ahí está. Bueno, porque no, yo no sé por qué si hago clic acá no me lo amplía, pero bueno. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. A ver si me lo amplían. Bueno, pero queda horrible. Bueno, esperen, ¿hay alguna pregunta en el chat? Bueno, ya está. Bueno, entonces Profe, si vas a la presentación con diapositivas, creo que te deja empezar desde esta. no te deja, ¿no? No. Bueno, no importa, voy a ir despacio para no pasarme. Si no... Bueno, entonces en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Va a haber solamente una curva, o sea, de costos medios estoy hablando. Igual Ya no podés no va a haber la distinción de costo variable medio y costo total medio, sino que solamente va a existir una curva de costos medios. ¿Sí?
En el equilibrio a corto plazo, la empresa podría generar una ganancia económica o incurrir en una pérdida o no ganar ni perder, como dijimos recién. Esto puede pasar en el corto plazo, pero en el largo plazo, acá dice, solo una de ellas está en equilibrio en el largo plazo. La razón es que a largo plazo las empresas pueden entrar o salir de la industria. Las nuevas empresas entran en una industria en donde las empresas participantes están obteniendo las ganancias económicas, o sea, las ganancias extraordinarias que les dije. A medida que las nuevas empresas entran en una industria, el precio del mercado, ¿qué va a pasar? Acuérdense que tenemos la curva de oferta, que es la curva, que es la sumatoria de las curvas de costo marginales de las empresas. A medida que van ingresando más empresas, la curva de oferta se va a ir trasladando ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Va subiendo la oferta. Entonces, hacia qué lado se va a desplazar la curva de oferta? Va a subir la oferta, entonces ¿hacia qué lado se va a ¿Hacia la desplazar? izquierda? Derecho. No, Hacia la derecha. la Derecha. derecha. Hacia la derecha porque entran más. Ah, el Entonces, mismo precio. No. Bueno, perdón, no. ¿entendés? A medida que, bueno, pensalo, a medida que las nuevas empresas entran en una industria, el precio de mercado baja, porque la curva de oferta se va a ir desplazando hacia la derecha. Entonces el precio, esperen que la voy a dibujar, porque veo que, pensalo igual, porque siempre es para pensarlo esta parte, ¿eh? Esta es tu curva de oferta, esta es la curva de demanda del mercado, este es el mercado, ¿sí? Entonces, a medida que se van empezando a ingresar nuevas empresas al mercado, la curva de oferta se va a ir desplazando hacia la derecha. Entonces, a medida que se va a ir desplazando a la derecha, ¿qué va pasando con el A un precio? mismo precio, mayor cantidad, ya entendí. El precio de equilibrio se va a ir disminuyendo. Ay, Dios, odio que me pase esto. Oh, ahí. Entonces, el precio va a ir disminuyendo. Entonces, ¿a dónde estoy? Estoy acá. A medida que las nuevas empresas se entran, el precio de mercado baja y la ganancia económica de cada empresa disminuye. ¿Se acuerdan? Entonces, las empresas salen de una industria cuando las empresas participantes están incurriendo en pérdidas económicas. A medida que las empresas salen de la industria, el precio de mercado sube y disminuye la pérdida económica en la que incurren las empresas. Entonces, ¿qué pasa? La entrada y la salida de empresas en una industria cambian la oferta del mercado, que influye en el precio de mercado y la cantidad producida por cada empresa y la ganancia económica o pérdida. Si más empresas entran en una industria, la oferta aumenta y la curva de oferta de la industria se desplaza hacia la derecha. ¿No? Es lo que comentábamos recién. Entonces lo que va a ir sucediendo, ya les voy diciendo, es que en el largo plazo el punto de equilibrio va a llegar, el punto de equilibrio en el largo plazo va a llegar cuando cuando todas las curvas estén en el mínimo, cuando todas las empresas tengan beneficios económicos nulos, o sea, cuando todas las empresas lleguen a estar en el mínimo valor del costo total medio, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar acá en stand-by porque después seguimos un poquito más y después vamos a hacer, bueno, sigue un poco más esto y después vamos a hacer el ejercicio. Se los voy a dejar ahí. Por ahora se los voy a dejar acá en largo plazo y después la clase que viene seguimos avanzando en el largo plazo, ¿sí? Ahora quiero que, no sé si van a estudiar, no creo porque están en época de parciales, pero para los que puedan, vayan entendiendo lo que es el corto plazo para poder avanzar en el largo plazo, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Sí, entonces bueno, la clase que viene terminamos con el largo plazo porque hay un poco más que hablar de lo que es cómo es la curva de oferta de la empresa, de la industria en el largo plazo. Y lo que vamos a hacer el ejercicio de competencia perfecta. Así que bueno, por ahora les dejo solamente con la parte teórica y gráfica, porque en la parte de gráficos, eso también. Lo que vamos a ver en esta segunda parte del parcial es muchos, pero muchos gráficos, y lo que sí tienen que tener en cuenta es comprender el gráfico un poco. Bueno, a ver, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la pérdida? ¿Cómo la calculo? ¿Sí? O sea, lo que vamos a ver en esta segunda parte del parcial son muchísimos gráficos, o sea, un montón, y lo que se va a ver mucho es tratar de calcular eso. Entonces,
Cuando veamos monopolio vamos a ver distintas estructuras de monopolios, como 5 tipos de monopolistas. Las clases de monopolio son de a 2 a 3 clases solo de monopolio. Así que bueno, estemos preparados para eso. Por eso ahora, bueno, les dejo esto tranqui y después, bueno, vamos a ir avanzando un poco más engorrosamente, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, chicos, nos vemos, hoy es jueves, el lunes, ¿sí? El lunes nos estamos volviendo a ver. Nos vemos, profe, gracias. Bueno, Pues esto nada. ya lo tienen disponible, ahora se los comparto por el WhatsApp. Ahí Dale. me lo bajo.